Macarena Salcedo contempló su reflejo en el espejo con una mezcla de nostalgia y determinación. El vestido carmesí que había comprado secretamente 3 semanas atrás abrazaba perfectamente su figura. Esta noche será diferente, se prometió mientras aplicaba aquel labial que Emiliano siempre había adorado. 12 años de matrimonio, y últimamente sentía que algo se desvanecía entre ellos, como arena escurriéndose entre sus dedos. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Era Valeria, su mejor amiga. ¿Lista para deslumbrar a todos en la fiesta de la facultad? Emiliano no podrá quitarte los ojos de encima. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Hacía meses que esperaba esta fiesta. No solo porque rara vez salían juntos últimamente, sino porque necesitaba reconectar con el hombre que una vez le había jurado amor eterno bajo un cielo estrellado. «¿Macarena? ¿Estás lista?» La voz de Emiliano resonó desde el pasillo. Diferente, casi irreconocible. Cuando entró a la sala, lo encontró impecablemente vestido, pasando nerviosamente los dedos por su cabello. Sus miradas se encontraron en el espejo, y por un segundo fugaz, Macarena juró ver culpa en sus ojos antes de que él los desviara bruscamente. «Necesito decirte algo», murmuró Emiliano, su voz apenas un susurro. «No podrás acompañarme esta noche». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. ¿Qué? La sonrisa de Macarena se desvaneció lentamente. El decano envió un comunicado urgente. Este año la celebración es exclusivamente para profesores, sin cónyuges, cuestiones de presupuesto. Las palabras salieron atropelladas, mientras evitaba mirarla directamente. Algo en su tono encendió una alarma profunda en Macarena. 12 años compartiendo la vida le habían enseñado a leer cada microexpresión de su rostro. Y esta no era la cara de alguien que transmite una simple inconveniencia. «Muéstrame el correo», pidió, intentando controlar el temblor en su voz. Emiliano palideció visiblemente. «Lo borré esta tarde. Ya sabes cómo odio el desorden en mi bandeja». Un silencio denso se instaló entre ellos, casi palpable. «Llegaré tarde», añadió él, tomando apresuradamente sus llaves. «No me esperes despierta». Cuando la puerta se cerró, Macarena permaneció inmóvil, con el eco de una mentira resonando en sus oídos y una certeza helada instalándose en su corazón. Algo estaba terriblemente mal en su matrimonio, y esta noche, costara lo que costara, descubriría qué era. El reloj marcaba las 22:15 cuando Macarena, aún con el vestido carmesí puesto, se sentó frente a la computadora de Emiliano. Sus manos temblaban ligeramente mientras ingresaba la contraseña que conocía desde hacía años. Una parte de ella se sentía culpable por esta invasión a su privacidad, pero otra, más fuerte, le susurraba que algo no encajaba. «Por favor, que esté equivocada», murmuró mientras accedía al correo electrónico. Sus ojos escanearon rápidamente la bandeja de entrada, buscando algún mensaje del decano. Nada. Revisó la papelera. Tampoco había nada. Estaba a punto de cerrar la sesión cuando notó algo. Un mensaje reciente de una tal Xiomara Mendoza, con el asunto «Esta noche». El corazón de Macarena dio un vuelco. Xiomara, la nueva profesora de literatura comparada de quien Emiliano había hablado con creciente frecuencia en los últimos meses. Con un dedo tembloroso, abrió el mensaje. Lo que leyó hizo que el mundo se detuviera a su alrededor. «No puedo esperar a verte sin ella alrededor. He reservado habitación en el hotel junto al campus. Nadie nos buscará allí después de la fiesta. Llevo semanas soñando con tenerte solo para mí». Las lágrimas nublaron su visión. 12 años. 12 años de construir una vida juntos, de superar dificultades, de crear memorias. Todo reducido a cenizas por una mentira. Respiró profundamente, luchando contra el impulso de desmoronarse. Number no les daría esa satisfacción. Macarena Salcedo no era una mujer que se rompía fácilmente. Con determinación renovada, tomó su teléfono y llamó a Valeria. «Necesito tu ayuda», dijo con voz sorprendentemente firme. «¿Recuerdas cuando me dijiste que conocías a alguien en el hotel cercano al campus universitario?» Media hora después, Macarena estaba en el vestíbulo del Hotel Alameda, con su vestido carmesí, atrayendo miradas admirativas. Gracias a Rodrigo, el primo de Valeria que trabajaba en recepción, sabía exactamente qué habitación había reservado Xiomara Mendoza. «Habitación 307»,
Le había confirmado Rodrigo en un susurro cómplice. Llegó hace una hora, sola. Macarena se sentó en el elegante bar del hotel, desde donde tenía perfecta visibilidad de los ascensores y la entrada principal. Una copa de vino tinto frente a ella permanecía intacta mientras los minutos pasaban con dolorosa lentitud. A las 23:40 lo vio. Emiliano entró al vestíbulo mirando nerviosamente a su alrededor, aún con el traje de la supuesta fiesta exclusiva para profesores. Su expresión era una mezcla de cautela y anticipación que revolvió el estómago de Macarena. Lo observó dirigirse directamente hacia los ascensores, sin detenerse en recepción. Conocía el camino. No era la primera vez que venía. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras él, Macarena sintió algo romperse dentro de su pecho. Pero también, paradójicamente, sintió cómo una extraña calma se apoderaba de ella. La incertidumbre siempre había sido peor que la verdad, por dolorosa que fuera. Tomó su bolso, dejó un billete junto a la copa intacta y salió del hotel con la cabeza alta. Ya sabía lo que necesitaba saber, y ahora también sabía exactamente lo que haría al respecto. La mañana siguiente amaneció con una claridad implacable. Macarena había pasado la noche en casa de Valeria, desahogando entre lágrimas 12 años de recuerdos que ahora parecían manchados. No había dormido, pero extrañamente se sentía más lúcida que nunca. ¿Estás segura de esto?, preguntó Valeria mientras la observaba preparar café con manos sorprendentemente firmes. «Completamente», respondió Macarena. «No es venganza, es justicia poética». Regresó a su casa a las 9, sabiendo que Emiliano estaría en su primera clase. El silencio del hogar que habían construido juntos le pareció ahora ensordecedor. Con metódica precisión, sacó las maletas del armario y comenzó a empacar las pertenencias de su marido. Cada prenda doblada con cuidado, cada objeto personal colocado con deliberación. No era un acto de rabia, sino de liberación. Con cada objeto que empacaba, Macarena sentía cómo se desprendía del dolor de la traición. El teléfono sonó varias veces. Era él. No contestó. A mediodía las maletas estaban alineadas en el recibidor. Fue entonces cuando Macarena abrió el cajón de su escritorio y sacó papel y pluma. Las palabras fluyeron desde algún lugar profundo dentro de ella. «Emiliano, estuve anoche en el Hotel Alameda. No dentro de la habitación 307, no fue necesario. Bastó con verte entrar para confirmar lo que ya sabía en mi corazón. 12 años merecían al menos la verdad. No una mentira tan pobre como los cónyuges no están permitidos. Pero entiendo ahora que el respeto también se perdió en algún momento del camino. No te odio. Es curioso, pero casi te agradezco. Me has liberado de una ilusión. Me has recordado mi valor. No me busques. No me llames. El tiempo para explicaciones ha pasado. He transferido mi parte de nuestros ahorros a mi cuenta personal. Lo demás es tuyo. Lo que construimos juntos terminó anoche, pero lo que construiré sola apenas comienza. Macarena. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó sobre las maletas. Luego, con sorprendente serenidad, llamó a un servicio de mensajería. «Necesito que entreguen estas maletas y esta carta a la Facultad de Humanidades», indicó. «Al profesor Emiliano Vega, edificio central, aula 205. Debe ser entregado durante su clase de las 3 de la tarde». El mensajero asintió, algo confundido por la petición tan específica. «Es importante que sea exactamente a esa hora», insistió Macarena, entregándole una generosa propina. Cuando el camión de entregas desapareció con las maletas, Macarena cerró la puerta de su casa y respiró profundamente. Sabía que en ese momento 30 estudiantes estarían en el aula escuchando a Emiliano disertar sobre García Márquez. Sabía que en menos de una hora ese mismo grupo presenciaría la llegada inesperada de 5 maletas y una carta que lo cambiaría todo. No era crueldad, era justicia, la misma exposición pública que él no había temido arriesgar al mentirle y humillarla. Con una extraña sensación de ligereza, Macarena tomó su propia maleta, preparada durante la madrugada, y bajó las escaleras del edificio donde había sido feliz. Un taxi la esperaba para llevarla hacia un destino que, por primera vez en años, dependía únicamente de ella. 6 meses habían transcurrido desde aquel día. Macarena contemplaba el atardecer desde la terraza de su nuevo apartamento, más pequeño que su antigua casa, pero impregnado de una paz que hacía tiempo no sentía.
El aroma del café recién hecho flotaba en el aire mientras repasaba mentalmente todo lo ocurrido. Las primeras semanas habían sido un torbellino. Emiliano la había llamado incansablemente después del incidente de las maletas. Sus compañeros docentes, alumnos y el personal administrativo de la facultad habían presenciado su humillación pública cuando el mensajero interrumpió su clase. La historia se había esparcido como pólvora por todo el campus. «Señora Salcedo, tiene una llamada». La voz de Luciana, su nueva asistente en la editorial donde ahora trabajaba, interrumpió sus pensamientos. «¿Quién es?», preguntó, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. «El señor Vega, otra vez», respondió Luciana con tono de disculpa. Macarena suspiró. «Dile que sigo sin estar disponible». Había encontrado este trabajo en la editorial casi por casualidad, cuando buscaba un lugar donde reconstruirse. Sus estudios en literatura, abandonados cuando se casó con Emiliano, habían resultado ser su salvación. Ahora coordinaba la colección de poesía contemporánea, descubriendo voces nuevas, dando espacio a palabras que resonaban con su propia transformación. Su teléfono vibró con un mensaje de Valeria. «¿Sabías que Xiomara renunció a su puesto en la facultad? Parece que nuestro amigo Emiliano quedó solo en todos los sentidos». Macarena no sintió la satisfacción que había imaginado, solo una extraña indiferencia que le confirmaba su sanación. El karma, ese misterioso equilibrio del universo, había hecho su trabajo sin que ella tuviera que mover un dedo. Según había escuchado por antiguos amigos en común, la reputación de Emiliano había quedado destrozada, no solo por la infidelidad, sino por la mentira sostenida ante sus colegas sobre una inexistente política de no cónyuges. Xiomara, al verse expuesta, había huido del escándalo aceptando un puesto en otra ciudad, y Emiliano había quedado solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. «¿Estás bien?», preguntó Santiago, su editor jefe, asomándose a la terraza con expresión de genuina preocupación. Santiago había sido desde el principio un apoyo inesperado. Nunca preguntó demasiado sobre su pasado, pero siempre parecía estar presente cuando las sombras de los recuerdos la alcanzaban. «Estoy mejor que bien», respondió ella con una sonrisa auténtica. «Estoy en paz». Y era verdad. El dolor había dado paso a una tranquilidad que nunca habría imaginado posible 6 meses atrás. La traición de Emiliano, que en su momento pareció destruirla, se había convertido paradójicamente en el catalizador de su renacimiento. Esa noche, mientras revisaba los manuscritos para la nueva colección, Macarena encontró un poema que parecía hablarle directamente. «A veces perdemos para encontrarnos, nos rompen para reconstruirnos, nos mienten para descubrir nuestra verdad más profunda». Sus ojos se humedecieron, no por tristeza, sino por reconocimiento. Había atravesado el fuego y había emergido más fuerte. El universo, en su misteriosa sabiduría, le había quitado lo que creía necesitar para entregarle lo que realmente merecía: su propia libertad. 1 año exacto había pasado desde aquella noche en el Hotel Alameda. Macarena había sido invitada a un congreso literario como coordinadora editorial, precisamente en la ciudad universitaria donde todo había ocurrido. Al principio dudó en aceptar, pero Santiago la había convencido. «Los fantasmas solo tienen poder si huyes de ellos», le había dicho con esa sabiduría tranquila que ahora valoraba tanto. El auditorio estaba lleno cuando terminó su presentación sobre nuevas voces en la literatura contemporánea. Los aplausos resonaron cálidos mientras bajaba del escenario, sintiendo una satisfacción profesional que jamás había experimentado antes. Fue entonces cuando lo vio. Emiliano estaba en la última fila, visiblemente más delgado, con una barba descuidada que nunca antes le había visto. Sus ojos se encontraron por un segundo eterno antes de que ella, deliberadamente, desviara la mirada y continuara su camino. «Estuviste brillante», comentó Alejandra, la organizadora del evento, mientras la guiaba hacia la recepción posterior. «Y tienes un admirador insistente. El profesor Vega ha preguntado 3 veces si podrá hablar contigo». «No estoy interesada», respondió Macarena con firmeza. La velada transcurrió entre conversaciones estimulantes y nuevos contactos profesionales. Macarena se sorprendió a sí misma disfrutando genuinamente, sin que la sombra del pasado empañara el momento. Cuando decidió retirarse, Santiago la acompañó hasta el taxi. «¿Sabes?
Nunca te lo he dicho, pero admiro profundamente cómo has reconstruido tu vida, murmuró él, con esa calidez que hacía que su corazón se acelerara últimamente. Ella sonrió, permitiéndose por primera vez reconocer lo que florecía entre ellos. Al llegar al hotel, el recepcionista le entregó un sobre. Lo dejaron para usted esta tarde, señora Salcedo. En la intimidad de su habitación, Macarena abrió el sobre con dedos ligeramente temblorosos. Contenía una carta y un pequeño paquete. Macarena, no espero tu perdón, ni siquiera que leas estas líneas. El karma, como tú lo llamarías, ha sido implacable. Perdí mi reputación, el respeto de mis colegas y finalmente mi posición en la facultad. Xiomara desapareció de mi vida tan rápido como había entrado, pero nada de eso se compara con haberte perdido a ti. No busco tu lástima. Solo quería que supieras que aquella humillación pública fue el principio de mi despertar. Caí de rodillas, literal y metafóricamente. El paquete contiene el manuscrito de mi primer libro. Se llama Consecuencias y será publicado el próximo mes. Está dedicado a ti, no como un intento de reconciliación, sino como reconocimiento de que mi mayor pérdida fue mi mayor lección. Sé por amigos comunes que has rehecho tu vida. Me alegro sinceramente. Mereces toda la felicidad que yo no supe valorar. Emiliano. Macarena dejó que las lágrimas fluyeran libremente mientras abría el paquete. En la primera página del manuscrito, la dedicatoria rezaba: a M.S., quien me enseñó que nuestras decisiones construyen nuestro destino. Gracias por la lección más dolorosa y necesaria. Lo cerró lentamente y se acercó a la ventana. La ciudad nocturna brillaba bajo un cielo estrellado, recordándole aquel momento, hace tantos años, cuando juró amor eterno bajo un firmamento similar. No había odio en su corazón, ni rencor, ni siquiera tristeza, solo una extraña gratitud por el camino recorrido y por la mujer en que se había convertido. Su teléfono vibró con un mensaje de Santiago. ¿Cena mañana después de la clausura? Sonrió mientras respondía afirmativamente. El universo, en su perfecta sincronía, había ejecutado una venganza mucho más poética y justa de lo que ella jamás habría podido orquestar. Le había devuelto su esencia, mientras Emiliano perdía la suya. Y esa, comprendió, era la más dulce de las justicias. 2 años después, Macarena se encontraba en la terraza de su casa junto al mar, contemplando cómo el atardecer teñía de naranja y rosa el horizonte. A su lado, Santiago revisaba las pruebas finales de la nueva antología que publicarían juntos, no solo como colegas, sino como pareja consolidada. El libro de Emiliano, Consecuencias, se había convertido sorprendentemente en un éxito. La historia de un hombre que lo pierde todo por sus malas decisiones había resonado con miles de lectores. La ironía no escapaba a Macarena. El hombre que había destrozado su matrimonio ahora encontraba redención a través de las palabras. «Hay algo que debo mostrarte», dijo Santiago, interrumpiendo sus pensamientos. Le extendió un sobre con el logotipo de la prestigiosa Feria del Libro. «Nos han invitado como editores destacados, pero hay un detalle. Emiliano también estará allí como autor invitado». Macarena tomó el sobre y lo contempló en silencio. Después de tanto tiempo, la mención de su nombre ya no provocaba dolor, solo una extraña sensación de distancia, como quien observa a través de un cristal una vida que ya no le pertenece. «Iremos», respondió con serenidad. «El pasado ya no tiene poder sobre mí». La noche de la inauguración de la feria, Macarena resplandecía con un vestido azul noche que contrastaba con su cabello, ahora llevado en un corte más corto y moderno. Santiago no se separó de su lado mientras recorrían los pasillos llenos de stands y saludaban a colegas del mundo editorial. Fue inevitable. En el cóctel posterior, Emiliano se acercó a ellos. Tenía mejor aspecto que la última vez, aunque las canas prematuras delataban el peso de los años vividos. «Macarena», saludó con una inclinación de cabeza. «Santiago», añadió, extendiendo su mano. «Felicidades por la nominación al premio editorial». La conversación fluyó con una civilidad que sorprendió a la propia Macarena. Hablaron de libros, de autores emergentes, evitando cuidadosamente cualquier mención al pasado compartido. Cuando Emiliano se alejó para atender a otros invitados, Santiago apretó suavemente su mano. «¿Estás bien?», susurró. Macarena asintió, comprendiendo con absoluta claridad que el círculo se había cerrado definitivamente.
No había rastro de resentimiento en su corazón, sino una extraña compasión por el hombre que, a pesar de su éxito literario, parecía cargar con una soledad que sus ojos no podían ocultar. Esa noche, mientras Santiago dormía a su lado, Macarena escribió en su diario: «Hoy me encontré con quien una vez fue mi mundo entero, y sentí nada, ni rencor, ni dolor, ni nostalgia, solo gratitud por el camino recorrido». El karma ejecutó su justicia silenciosa. Él encontró éxito pero perdió conexión humana. Yo perdí certezas pero gané autenticidad. No hay mayor venganza que la felicidad propia construida sobre las ruinas de lo que nos destruyó. 5 años después del día en que Macarena había empacado las pertenencias de Emiliano, la vida había tomado giros que jamás habría imaginado. La pequeña editorial que dirigía junto a Santiago se había convertido en un referente cultural, especializada en dar voz a escritores que exploraban la resiliencia humana. La mañana era brillante cuando recibió la llamada que cambiaría nuevamente el curso de su historia. Valeria, quien seguía siendo su confidente después de tantos años, hablaba con voz entrecortada. «Macarena, es sobre Emiliano», comenzó con cautela. «Sufrió un accidente. Está en el hospital universitario». El silencio se extendió entre ambas antes de que Valeria continuara. «Los médicos dicen que se recuperará, pero no tiene a nadie, Macarena. Nadie ha ido a visitarlo en 3 días». Algo se removió en su interior. No era amor, ni siquiera nostalgia. Era una profunda comprensión de las vueltas que da la vida, de cómo el universo traza círculos perfectos de causa y efecto. «Te mantendré informada», respondió simplemente. Esa tarde, después de meditarlo largamente, Macarena entró en una florería cercana. Eligió un ramo sobrio de lirios blancos. En la tarjeta escribió con caligrafía serena: «La vida es un ciclo perfecto de aprendizajes. Recupérate pronto. M.S.». Nunca entró en la habitación del hospital. Simplemente dejó las flores en la recepción y se marchó, sintiendo una paz definitiva. No era necesario verlo, ni hablar con él. El mensaje era suficiente. Había perdonado completamente, no por él, sino por su propia paz interior. Semanas después, en la presentación de su primer libro como autora, un ensayo sobre renacimiento personal titulado «Maletas en el pasillo», divisó entre el público una figura familiar. Emiliano, con un bastón y aspecto frágil, ocupaba una silla en la última fila. Sus miradas se cruzaron brevemente y él inclinó la cabeza en un gesto de reconocimiento profundo. Ella correspondió con una sonrisa serena antes de continuar su lectura. Al finalizar el evento, cuando el público se acercaba para los autógrafos, notó que él se había marchado, dejando en su silla un pequeño paquete. Dentro encontró una primera edición de 100 años de soledad, el libro sobre el que disertaba el día que recibió las maletas en plena clase. En la primera página, una simple nota: «Gracias por las flores. La verdadera fuerza está en quien puede perdonar sin necesitar disculpas». Aquella noche, mientras Santiago y ella celebraban el éxito de la presentación, Macarena comprendió la lección final. El karma no es venganza, sino equilibrio. La rueda había girado completamente, devolviendo a cada uno exactamente lo que necesitaba, no lo que merecía. «¿En qué piensas?», preguntó Santiago, notando su expresión contemplativa. «En que las mejores historias son aquellas donde todos los personajes terminan exactamente donde deben estar», respondió ella, sabiendo que por fin el último capítulo estaba escrito.